Bueno, vamos a continuar con la tercera parte de la unidad 9 para describir y analizar la movilidad, la contractilidad y elasticidad miofacial. Para empezar a analizar la propiedad de movilidad, tenemos que describir la relación que se tiene de esta propiedad con el disco intervertebral y las variaciones que aparecen en las distintas regiones. Cuando se estudia el espesor del disco intervertebral en la región cervical, dorsal y lumbar, encontramos que hay un aumento progresivo del espesor, siendo de unos 3 milímetros, 5 y 9 milímetros respectivamente. Sin embargo, es más importante relacionar el espesor del disco en relación a la altura del cuerpo vertebral en lo que se denomina la relación disco-corpórea. Si consideramos los valores absolutos, tendríamos que pensar que el segmento vertebral donde se tiene mayor espesor va a ser el más móvil. Pero cuando se relaciona la altura del disco de manera relativa a la altura del cuerpo vertebral, lo que se encuentra es que el sector cervical es el que tiene la mayor relación, pues el espesor del disco ocupa 2/5 del espesor o de la altura del cuerpo vertebral. En segundo término, de mayor relación disco-corpórea está la región lumbar, teniendo una relación de 1/3, es decir, que el espesor del disco ocupa 1/3 de la altura del cuerpo vertebral, y por último la región dorsal con una relación disco-corpórea de 1/5, es decir, que el espesor del disco ocupa 1/5 parte de la altura del cuerpo vertebral. La columna cervical es la más móvil, tiene mayor relación disco-corpórea, y esto favorece a que los choques óseos sean más tardíos. En segundo término, el sector móvil que le continúa por relación disco-corpórea es la zona lumbar, y quien tiene la menor relación disco-corpórea es la zona torácica dorsal, que por otra parte también tiene choques óseos o límites que le provocan la presencia de la caja torácica o de las costillas, con lo cual aquí tener una relación disco-corpórea alta tampoco favorecería la movilidad. Por otra parte, en sentido de ubicación del núcleo pulposo como eje o centro de los movimientos vertebrales, se pueden analizar que nunca en ninguna de las regiones se encuentran perfectamente en el centro entre el borde anterior y el borde posterior del espacio de la vértebra. Siempre se encuentra con un poco de ubicación hacia posterior. Esto tiene la explicación porque si nosotros solamente consideraríamos como par cinemático o movilidad a los cuerpos vertebrales, entonces sí tendríamos que tener la relación entre el sector anterior y posterior del cuerpo de la vértebra, y justo en el centro, en un punto equidistante, tendría que estar el núcleo pulposo. Sin embargo, en el par cinemático sabemos que para la movilidad no solamente va a estar interviniendo el disco intervertebral, sino también las carillas articulares de las apófisis, con lo cual entre el punto de movimiento o deslizamiento de las apófisis articulares y el sector anterior, en un punto equidistante, justamente es donde se encuentra ubicado el núcleo pulposo como eje de la movilidad
del par cinemático en los 3 planos del espacio. Cuando nosotros analizamos el comportamiento del núcleo pulposo, vamos a ver que se van a generar compresiones o tracciones, como habíamos mencionado también hasta para favorecer la nutrición, flexiones con compresión de un lado, tensiones del lado contrario, en sentido del plano sagital van a ser flexión y extensión, en sentido del plano coronal o frontal van a ser inclinaciones laterales o flexiones laterales, y también vamos a lograr los movimientos de rotación en el plano horizontal o transversal. Sobre las fibras del anillo se van a producir tensiones en sentido contrario a la dirección del movimiento. Si se produce compresión, se tensan las oblicuidades de todas las capas. Si se comprime de un lado y se tensa del otro, se van a generar tensiones del lado heterolateral. Y si se producen torsiones o cizallamientos, se van a producir tensiones de las fibras de sentido contrario a la dirección donde se produce ese movimiento. Las articulaciones interapofisarias van a estar contribuyendo a la movilidad de acuerdo a la orientación en el espacio. Sabemos que todas van a estar constituyendo articulaciones del género artrodias con más o menos radios de curvatura, en donde se van a producir deslizamientos, y estos deslizamientos van a ser de acuerdo a la orientación en el espacio. A nivel cervical la orientación es bien oblicua, mirando hacia arriba y atrás o abajo y adelante. A nivel torácico son más verticales las carillas articulares, y a nivel lumbar, que tienen cierto radio de curvatura y van a estar mirando hacia adentro y atrás o afuera y adelante. Entonces, de acuerdo a esta orientación, van a favorecer los movimientos de deslizamientos y movilidad en la flexoextensión o en la rotoinclinación. En el caso más torácico, los movimientos más de inclinación, y en el caso de las lumbares más el movimiento de flexoextensión. Cuando se producen los deslizamientos, se imbrincan más o se separan más, todos estos tensando las cápsulas y los ligamentos. Cuando se produce flexión, se desliza hacia arriba la vértebra suprayacente respecto de la carilla articular de la subyacente, generando mayor espacio en el agujero de conjunción y tensando cápsula y ligamentos. Cuando se produce extensión, se imbrincan, deslizan hacia abajo o hacia abajo y atrás, generando hasta choques óseos, disminuyendo el espacio que queda en el agujero de conjunción y generando estos choques óseos que muchas veces son límites del movimiento. Para la inclinación y la rotación vamos a ver que se van a dar de manera automática y simultánea. Cuando hablamos de inclinación va a haber deslizamiento hacia abajo y atrás del mismo lado de donde se produce la inclinación o la flexión lateral, y tensión cápsula ligamentaria, deslizamiento hacia arriba o se desimbrincan del lado heterolateral. Cuando se produce rotación en un sentido, el cuerpo vertebral de una vértebra rota respecto de la subyacente, produciéndose deslizamientos en sus carillas articulares y tensiones ligamentarias, sobre todo del lado heterolateral. En la rotación vemos cómo la rotación, en este caso hacia la derecha, produce imbrincación o choques del mismo lado y tensiones cápsulo-ligamentarias del lado heterolateral. La rotación e inclinación se va a dar de manera automática a través de dos mecanismos a nivel de la región torácica y lumbar. En cambio, a nivel cervical vamos a estudiar otro tipo de mecanismo de rotoinclinación. En estos sectores
de la región torácica y lumbar. Cada vez que se produce una inclinación en un sentido, se va a producir, por el efecto Riser que estuvimos estudiando en la primera parte de la clase, una rotación en sentido contrario. Y esto se va a producir porque cuando se produce una flexión, una inclinación, se genera una tensión de los ligamentos y de las cápsulas del lado heterolateral, del lado convexo, que van a tender a traccionar o a llevar hacia la línea media para disminuir su tensión. Como todo el sector del lado convexo quiere disminuir su tensión acercándose al eje, va a producir de manera contraria, acercándose al eje va a generar la rotación del cuerpo en sentido contrario. Este es el primero de los mecanismos, la tensión ligamentaria del lado heterolateral. Y las fibras del anillo, cada vez que se produce una inclinación o una rotación, cualquiera sea el primero de los movimientos, van a generar tensiones de las fibras del anillo con la dirección contraria al movimiento, provocando entonces que rotación e inclinación se den siempre en sentido contralateral. Recordamos que si se inclina, por ejemplo, para la izquierda, rota para la derecha o viceversa. Y esto se va a poder en evidencia, esto de manera elástica en una columna normal, se puede poner en evidencia de manera patológica cuando esta inclinación es permanente y en vez de ser un movimiento de inclinación estamos hablando de una alteración de la curva denominada escoliosis. Se produce la escoliosis siempre mencionándose por su lado convexo y la rotación del cuerpo vertebral se va a dar hacia ese lado convexo, también evidenciándose por las jivas torácicas, protrusión de las costillas, o lumbares, protrusión de los músculos espinales paravertebrales. La movilidad la vamos a tener que estudiar de acuerdo a la cinemática dividida en osteo y artrocinemática. Cuando estudiamos la osteocinemática estamos estudiando los movimientos que se observan en el espacio. Para eso vamos a clasificarlos de acuerdo a los planos y a los ejes. Vamos a poder analizar movimientos del plano sagital alrededor de un eje laterolateral que pasa por el núcleo pulposo. Entonces vamos a tener movimientos de flexión o movimientos de extensión. Vamos a poder analizar la osteocinemática del plano frontal o coronal con inclinaciones o flexión lateral hacia un lado o hacia el otro, con un eje anteroposterior que pasa por el núcleo pulposo, y movimientos de rotación que, como recién estudiamos, se van a dar combinados, que van a ser del plano horizontal alrededor de un eje vertical que pasa por el núcleo pulposo. Cada una de estas análisis osteocinemáticos va a poder acompañarse de la artrocinemática de las articulaciones interapofisarias. En este caso no va a ser necesario la clasificación de cóncavo convexo, convexo cóncava, porque van a ser todos deslizamientos en el plano de la articulación, y vamos a desglosar el comportamiento del disco de acuerdo a sus componentes, qué sucede con el núcleo pulposo y qué sucede con el anillo fibroso. Para el plano sagital, eje laterolateral, el movimiento de flexión se puede definir osteocinemáticamente como la inclinación de la vértebra suprayacente con respecto a la vértebra subyacente. Cuando se suman los distintos segmentos se va a producir toda la flexión de la columna en la región que estemos analizando. La vértebra superior se inclina hacia adelante respecto de la inferior, produciendo tensiones en el sector posterior, en el ligamento vertebral común posterior, en la cápsula de las articulaciones, en el ligamento amarillo, en los ligamentos interespinosos, en el supraespinoso y por supuesto en los músculos antagonistas, es decir, que se oponen a la flexión, todos los músculos extensores.
En este movimiento de flexión no hay topes óseos. Cuando estudiamos el deslizamiento en las carillas articulares, se observa que se desliza hacia arriba o hacia arriba y adelante, dependiendo de la orientación en cada región. Y el comportamiento del disco: se produce una compresión en el sector anterior del anillo, generando un aumento de presión del núcleo pulposo hacia atrás, aumentando la tensión de las fibras del anillo en este sector posterior. Por eso la tensión del ligamento vertebral común posterior o longitudinal posterior va a estar manteniendo ese aumento de presión y de tensiones del sector posterior del disco. Cuando en este mismo plano sagital analizamos el movimiento contrario de extensión, se puede describir que la vértebra suprayacente se inclina hacia atrás respecto de la subyacente. Se pueden ir sumando todos los segmentos vertebrales que participan en el movimiento de extensión. Durante este movimiento osteocinemático se va a producir una tensión ligamentaria del ligamento vertebral común anterior, choques óseos de las carillas articulares entre sí y de las apófisis espinosas entre sí. Las carillas articulares van a deslizar deslizándose hacia abajo, generando entonces uno de los choques óseos, y el comportamiento del disco va a ser que se comprime el sector posterior, aumenta la presión del núcleo pulposo hacia adelante, tensando las fibras anteriores del anillo, que están reforzadas a su vez por la tensión del ligamento longitudinal. Cuando pasamos a la osteocinemática del plano frontal o coronal, podemos pensar en el eje anteroposterior, un movimiento de balanceo. En este plano se describe como inclinación o flexión lateral. Tenemos que describir lo que sucede del mismo lado de la inclinación y lo que sucede del lado heterolateral. Del mismo lado de la inclinación se produce compresión, se inclina la vértebra hacia ese lado, aparecen choques óseos por los deslizamientos hacia abajo de las carillas articulares, similar a este caso, mientras que del lado heterolateral aumentan las tensiones de la cápsula, de los ligamentos, y aumenta la presión del núcleo pulposo, tensando también estas fibras, tensando las fibras del anillo. En el deslizamiento de las carillas articulares del lado heterolateral es deslizándose hacia arriba, y del mismo lado deslizándose hacia abajo. En los movimientos de rotación del plano horizontal alrededor de un eje vertical o longitudinal se van a producir choques óseos del mismo lado, tensiones ligamentarias del lado contralateral, las fibras del anillo van a tensarse en aquellas capas cuya oblicuidad son de sentido contrario al de la rotación, y aumenta la presión del núcleo pulposo en el centro, generando una mayor deshidratación o migración de su presión hacia el hueso subcondral de la vértebra supra o subyacente. El movimiento de rotación siempre va a estar acompañado en la zona torácica y lumbar como un movimiento de inclinación heterolateral. Cuando estamos parados en la osteocinemática, podemos medir la cantidad de movimiento, podemos analizar la amplitud en grados, midiéndolo con goniómetro, podemos pedirle un movimiento activo a la persona para llegar a un primer stop, podemos aplicarle una fuerza externa en ese movimiento para llegar al segundo stop. Entre el primero y el segundo stop nos va a quedar definido el end field, que nos define también la calidad del movimiento, y también vamos a ir aplicando movimientos externos para estudiar el slack o la soltura mecánica de cada uno de los niveles vertebrales. En el plano sagital podemos describir las amplitudes regionales de la zona cervical,
muy móvil, de la zona dorsal, menos móvil, y de la zona lumbar. Cuando se suman todas las regiones, podemos llegar a las máximas amplitudes de flexión en esta posición o de extensión en estas máximas posibilidades. En el plano frontal es menos la movilidad, también tenemos la posibilidad de medirlo de manera segmentaria, cervical, dorsal y lumbar. Cuando se suman podemos analizar la posibilidad de movimiento de 75 grados de movilidad en este plano. Y a nivel de las rotaciones también se puede discriminar a nivel cervical, dorsal y lumbar, que para este plano es el de menor movilidad. Cuando se suman todas las posibilidades de rotación lumbar, dorsal y cervical, tenemos una amplitud total de unos 90-95 grados. Entonces, cada uno de los planos los podemos medir aplicando el goniómetro o distintas pruebas de distancias de 2 pisos o de distancia acromion a la vertical, distancia de dedos suelo en las inclinaciones. Hay distintas pruebas que ya están validadas para poder estudiar la movilidad. Por último, vamos a analizar la miocinética y también la capacidad de elasticidad miofacial. Es decir, recordemos que no solamente tenemos que estudiar a los músculos como productores de fuerza y de contractilidad, porque si no pueden lograr su punto de vuelta a la longitud inicial, es decir, lograr la elasticidad propia de las estructuras miofaciales, no van a poder generar ni fuerza, ni velocidad, ni potencia. Las propiedades de contractilidad y elasticidad entonces de los músculos del raquis van a ser estabilizar el raquis en las distintas posturas adoptadas, producir movimientos, proteger a las estructuras y restringir también los movimientos cuando se tensan la musculatura antagonista. Vamos a poder estudiar a los grupos musculares dividiéndolos en todo el sector anterior, los músculos abdominales, todo el sector posterior, los músculos espinales, los músculos posteriores del tronco y los músculos laterales para darle un análisis al cuadrado lumbar y al psoas. Con respecto a los músculos extensores, vamos a tener que tener en cuenta los planos, el nombre de los músculos que integran cada uno de los planos y repasar las inserciones. Una vez que repasemos las inserciones, vamos a poder analizar la acción unio bilateral de cada uno de ellos, las sinergias y los tipos de contracción para lograr ponerlos en funcionamiento y en análisis de los gestos motores cada vez que están actuando en un sistema multifactorial. También es importante estudiar cuál es la acción sobre las curvaturas y la importancia funcional en los distintos segmentos. Con respecto entonces a los extensores, vamos a poder describir un plano superficial que está dado por la presencia del trapecio y del dorsal ancho. Son músculos que se relacionan a la columna, no solamente con la cabeza, lo vamos a volver a ver en la clase de cervicales, como con cintura escapular, tanto la zona cérvico-dorsal hasta el nivel T10, como el dorsal ancho que empieza a nivel de la torácica 6 y también está incluido en la fascia toracolumbar y se relaciona con el húmero, con la cintura escapular. En este primer plano entonces tenemos estructuras faciales densas generando rombos tanto en el nivel cérvico-dorsal como dorso-lumbar y estructuras que van a estar también comprometiendo la movilidad de
otros segmentos corporales por fuera de la cadena cinemática cadena cinemática axial. El plano medio lo vamos a tener constituyendo los serratos menores póstero superior y póstero inferior. Cuando se observan los músculos de ambos lados, también vamos a encontrar una fascia hexagonal que reúne al borde inferior del serrato menor póstero inferior de un lado y del otro, al lateral y al borde superior del serrato menor póstero superior de un lado y del otro. Toda esta fascia que se encuentra tapizando a los músculos espinales, que está dando entonces en este plano medio la continuidad, porque el serrato menor póstero inferior también es parte de la fascia toracolumbar. Tapiza a los músculos espinales que están constituyendo el plano más profundo. Dentro de los músculos espinales de este plano, que nacen en la masa común o músculo erector del raquis, encontramos de afuera hacia adentro el iliocostal o sacrolumbar, el dorsal largo y el epiespinoso. Acá lo tenemos, el iliocostal, el dorsal largo y el epiespinoso de una manera muy esquemática, y en este caso lo tenemos en el preparado. Estamos observando la dirección de las fibras, que va a ser importante después para su acción. De la línea media divergen hacia afuera, ¿sí? De la línea media hacia afuera. En cambio, en el plano más profundo vamos a encontrar al transverso espinoso. Transverso espinoso, según la descripción de Trollard, vamos a poder recordar los 4 fascículos en donde cada vértice de apófisis transversa comienza una descripción hacia la lámina de la vértebra suprayacente, hacia la parte interna de la lámina de la segunda vértebra suprayacente, hacia la base de la apófisis espinosa de la tercera y al vértice de la espinosa de la cuarta. En cada uno de los apófisis transversas se van a estar imbrincando estas inserciones, y fíjense que la dirección en este caso es convergente desde el lateral hacia la línea media. Cuando lo vemos en el preparado agrandado, este es el transverso espinoso. Todos estos músculos espinales, cuando trabajan en conjunto, van a estar generando el movimiento de extensión, si trabajan de manera bilateral. Si trabajan unilateralmente, van a provocar la inclinación para ese lado. Pero tenemos que discriminar los músculos que tienen una dirección divergente, es decir, de la línea media hacia afuera, porque van a generar una rotación homolateral. Este hemicuerpo va a rotar para ese mismo lado, mientras que si trabaja el transverso espinoso va a generar una rotación heterolateral, es decir, cuando actúa el transverso espinoso de la izquierda va a provocar una rotación de la columna hacia la derecha. También va a ser extensor, también va a ser inclinador. Cuando vemos las sinergias, tenemos que analizar todo el plano posterior como una sinergia en extensión. Todos los músculos de un lado de la columna con la sinergia hacia la inclinación. Y después aquellos que son rotadores
homolaterales o heterolaterales van a tener sinergias de un lado y del otro de acuerdo al objetivo del gesto. Los tipos de contracción van a ser de activación concéntrica, cuando la extensión del raquis sea en contra de la gravedad, y con un tipo de activación excéntrica, cuando el movimiento del raquis sea a favor de la gravedad. Los músculos espinales, todos los músculos posteriores, sobre todo los músculos espinales, van a estar generando un aumento de la lordosis a nivel de la columna lumbar o una disminución de la cifosis a nivel de la columna dorsal. En el sector toracolumbar recordamos la importancia de esta estructura, ya sea por la descripción anatómica, por los planos faciales que conecta, como las funciones de disminuir los esfuerzos sobre el disco y favorecer como un factor de estabilidad extrínseco en la columna. Tenemos algunos valores funcionales en este sector, sobre todo a nivel de la lumbar 5, que genera una charnela entre un sector muy móvil y otro poco móvil. En ese sector se toma inserción toda la masa común, manteniendo como punto fijo. La lumbar 3 tiene como valor funcional el que es un punto de relevo entre toda la masa común y las largas fibras de los músculos iliocostal y dorsal largo, que empiezan a desprenderse de este sector de lumbar 3. Además, lumbar 3 es el ápex de la curva lordótica lumbar y es una de las pocas vértebras que se encuentran normalmente paralelas, ¿no? en posición bien horizontal. Y el valor funcional de la torácica 12 es también una vértebra de transición entre un sector muy móvil como el lumbar y un sector menos móvil como el torácico. La vértebra torácica 12 es puenteada por los fascículos de las fibras, sobre todo del epiespinoso. Cuando nos dirigimos al análisis de los músculos laterales, dijimos para estudiar el psoas y el cuadrado lumbar, vamos a recordar también o repasar las inserciones, su acción uni y bilateral, las sinergias, el tipo de contracción y la acción sobre las curvas. En este caso recordamos al cuadrado lumbar y al psoas mayor con su porción psoas menor, a un lado y al otro de la columna para brindarle estabilidad. Cuando estudiamos la acción de la porción psoas, que luego se une con el ilíaco para generar movimientos a nivel de la cadera, se puede estudiar la dirección de los fascículos en relación con el centro de rotación donde pasa el núcleo pulposo. Cuando lo observamos al psoas en un plano frontal, claramente que la acción de su activación va a generar una inclinación para ese lado. Cada vez que se inclina para ese lado, adelanta desde sus inserciones en el sector anterolateral de los cuerpos vertebrales y cercanos al disco, con lo cual va a generar una rotación en sentido contralateral. Entonces, inclina de un lado, rota para el otro, típico del movimiento automático de esta región. Pero vamos a encontrar diferencias de activaciones y de acciones en el plano sagital, dependiendo de cómo se encuentre la curvatura de la columna. Si se encuentra la curvatura de la columna normal, es decir, con una lordosis normal, va a depender de con qué grupo muscular hace la sinergia. Fíjense que
algunos fascículos del psoas, lo más superior, están pasando por detrás del núcleo pulposo, quiere decir que va a generar un aumento de la lordosis y un efecto de extensión, y algunos de los fascículos están pasando por delante del eje del núcleo pulposo, con lo cual va a estar generando flexión sobre la columna lumbar. Si la columna lumbar está rectificada, ya sea por una situación momentánea o por la acción de los músculos abdominales que generan una flexión del raquis lumbar, todos los fascículos del psoas están pasando por delante del eje de movimiento. Quiere decir que el psoas más los abdominales van a flexionar la columna lumbar. Pero si la curvatura está aumentada con su lordosis, ya sea por acción de los músculos extensores, los espinales, o por otra situación, los fascículos del psoas están pasando por detrás de los ejes del núcleo pulposo, con lo cual va a estar aumentando la lordosis lumbar, y una vez que se genera el aumento de la lordosis, luego va a estar provocando la flexión del raquis hacia adelante. Quiere decir que es muy importante el estado previo de la curvatura y con qué sinergias va a estar trabajando. El cuadrado lumbar, recordamos que tienen fibras longitudinales, oblicuas, costotransversas e iliotransversas. Va a darle una gran estabilidad en el plano frontal o coronal a la columna lumbar, manteniéndola estable. Va a estar también colaborando en una de las dependencias de las fascias, que luego se va a reunir con la fascia toracolumbar, es decir, uno de los desdoblamientos de la fascia del abdominal. Su hoja anterior va a cubrir al cuadrado lumbar, y podemos encontrar descripciones en algunos de los preparados que confirman este entramado longitudinal y oblicuo en distintos planos: un plano superficial, un plano medio, un plano posterior. En esta acción, claramente que cuando trabajan bilateral estabilizan el raquis, cuando trabajan unilateral van a generar la inclinación hacia el mismo lado. Cuando trabajan bilateral, en el plano sagital, lo que se va a notar es que, tomando punto fijo la cresta ilíaca y la 12ª costilla, va a rectificar, es decir, llevar a las transversas hacia atrás, aplanando, disminuyendo la curvatura y empujando a los músculos espinales hacia atrás. Por eso a veces en posiciones de rectificación de columna lumbar se ven protruyendo los espinales, pero no quiere decir que sean los que están provocando ese movimiento. Y para estar finalizando el análisis miocinético, vamos a tratar de estudiar los abdominales y poner en claro algunos de los términos o mitos que uno escucha en el ámbito del fitness o de las actividades físicas. Vamos a ir estudiando los abdominales y repasando sus inserciones. De nuevo vamos a ver la acción unibilateral, las sinergias, los tipos de contracción, la acción sobre las curvas, y también vamos a hacer un estudio específico sobre los cambios de punto fijo, de punto móvil y diferentes palancas. En primer lugar, recordamos las inserciones y los planos de los músculos abdominales. El músculo más superficial, que está englobado en la vaina de los rectos, es justamente el recto anterior mayor del abdomen, con sus intersecciones aponeuróticas, que va desde el apéndice sifoides y las primeras cartílagos séptimo, octavo y noveno, hasta la sínfisis del pubis. Lo podemos ver en gráficos bien esquemáticos como en los preparados.
Luego encontramos el oblicuo mayor del abdomen que se une a esta vaina de los rectos, tanto en el sector anterior aponeurótico como en un sector posterior facial que va a estar constituyendo la fascia toracolumbar. La dirección de las fibras del oblicuo mayor u oblicuo externo es de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. También termina a nivel del ilíaco conformando el arco crural. En el tercer plano vamos a encontrar el oblicuo menor u oblicuo interno con una dirección de las fibras de sentido contrario al del oblicuo externo, con inserciones en el ilíaco, también en el arco crural, y también va a estar constituyendo parte de la vaina de los rectos, desdoblándose por delante y por detrás en sus 2 tercios superiores y pasando por delante en su tercio inferior. Por último, el cuarto plano, el músculo transverso del abdomen, una verdadera cincha o faja que estabiliza a toda la columna, que cierra desde la fascia toracolumbar con fibras bien horizontales y rectas y se une a la fascia de la vaina de los rectos en los 2 tercios superiores por detrás y en el tercio inferior por delante, con la terminación que ya conocemos en la disposición de la aponeurosis anterior de los abdominales. Cualquiera de todos estos recuerdos de las inserciones, de sus fascias, ninguno de todos ellos atraviesa el sector del arco crural o el sector inguinal para ir a insertarse en el fémur o generar movimientos de cadera. Ninguno de los abdominales se dedica a mover la cadera. De hecho, en estos gráficos ni siquiera se encuentra el fémur. Quiere decir que todos los movimientos de flexión de cadera se están realizando con otros músculos que no son los abdominales. Invierto la frase: cada vez que hacemos abdominales con movimiento de flexión de caderas, estamos entrenando o fortaleciendo otros músculos, pero no los abdominales. Acá encontramos las sinergias. Sabemos que cuando trabajan de manera bilateral y simétrica, los músculos, volvemos al anterior, en conjunto van a generar flexión de la columna toracolumbar. Flexión de la columna toracolumbar. Si trabajan solo los de un lado, van a generar inclinación de la columna toracolumbar. Para que se genere la rotación, van a estar trabajando el oblicuo externo u oblicuo mayor de un lado y el oblicuo interno u oblicuo menor del otro. ¿Para dónde va a rotar? Para el mismo lado del oblicuo menor y para el lado contrario del oblicuo mayor. O dicho de otra manera, el oblicuo interno u oblicuo menor genera una rotación homolateral y el oblicuo externo u oblicuo mayor genera una rotación heterolateral. Estas sinergias de los músculos flexores pueden también combinarse con la del transverso espinoso para generar una rotación heterolateral. La relación de los abdominales en conjunto con la curvatura es disminuir la curvatura lumbar. Cuando trabajan los abdominales se disminuye la lordosis. En todas las descripciones que estuvimos mencionando, en ningún caso se observa una descripción de abdominales altos o de abdominales bajos. Podemos volver a los preparados y no hay ningún tipo de línea horizontal que nos divida a los abdominales superiores e inferiores, como a veces se escucha en los entrenamientos o en la jerga del fitness o del gimnasio. No hay abdominal superior e inferior, hay abdominal recto, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso.
incluso el piramidal del abdomen, que está bien profundo y no lo hemos mencionado. ¿Por qué volvemos a esta descripción? Porque cuando en la jerga se habla de que uno tiene más fuertes los abdominales superiores o inferiores, o se habla que vamos a trabajar lo superior y lo inferior, en realidad cada vez que se contraen los abdominales lo hacen desde cada uno de sus extremos de inserción. No se contrae una parte sí y la otra no. Lo que sí está sucediendo es que cuando se moviliza el sector torácico y se deja fijo el sector de la pelvis, los abdominales toman punto fijo en la pelvis, movilizan sus inserciones en el reborde inferior del tórax y trabajan con un brazo de palanca o con una distancia del momento denominada dorso-sifoidea. Toda esa distancia, por la fuerza en las inserciones, ¿no? Distancia perpendicular a la fuerza, ese momento de fuerza es mayor que cuando se toma punto fijo en el sector torácico, se mueve, se moviliza el sector de la pelvis, los abdominales siguen contrayéndose de punta a punta, pero este punto torácico o costal es el que se toma como punto fijo y se moviliza pelvis y miembros inferiores. Entonces se hace con una distancia o con un brazo de palanca denominado promonto púbica. Si esta distancia es menor, para movilizar el mismo peso, la fuerza que requiere de los abdominales es mayor. Y es por eso que muchas veces movilizar la pelvis cuesta más que dejar punto fijo la pelvis y movilizar el tórax. Ahora vamos a volver sobre esto. Cuando trabajan las sinergias de los abdominales con glúteos e isquiotibiales, generan pares de fuerza que rectifican a la columna lumbar, a la lordosis, y producen una retroversión de la pelvis, una rotación de la pelvis hacia atrás. Cuando disminuye la activación de los abdominales, trabajan el psoas ilíaco y los músculos espinales, aumenta la lordosis lumbar, psoas ilíaco y espinales, generando también una rotación anterior del ilíaco, provocando anteversión. Si queremos entonces trabajar los abdominales sin la participación de los flexores de cadera, tendríamos que considerar algunas premisas. Primero, apoyar la columna lumbar, activar el transverso del abdomen y acompañarlo con expiración para que no se genere, junto con el aumento de presión intraabdominal, un aumento de presión intratorácica que ya vimos antes. Luego se puede decidir movilizar el sector torácico hasta que se despegue el ángulo inferior del omóplato, o apoyar el sector torácico y movilizar la pelvis hasta que se despegue el sacro. Las caderas van a tener que estar flexionadas para que no participen los flexores. Si hago punto fijo en la pelvis, y se eleva el tórax, estamos trabajando con la distancia dorsosifoidea, se mueve en esta charnela superior y se eleva entonces hasta que se despegue las escápulas. Pueden los brazos cruzarse frente al pecho, hay que tratar de no darse impulso con los flexores del glenumeral, del hombro. Cuando se apoya el dorso, se puede generar un movimiento
de despegue de la pelvis, se trabaja sobre una distancia promontopúbica, la fuerza abdominal es de punta a punta, y se tiene que trabajar hasta que se despegue el sacro del suelo. Como en este primer ejercicio el brazo de palanca es mayor, ante la misma fuerza abdominal uno siente que cuesta menos o el momento de fuerza es mayor. Si acompañamos de movimiento de caderas, todo el rango de movimiento desde la posición acostada hasta unos 60-70 grados va a estar trabajando los flexores de cadera. Cuando ya están acortados, el último tramo de despegue de la pelvis del sacro del suelo van a estar trabajando los abdominales. Lo contrario, cuando se despega el tronco del suelo hasta el borde inferior o el ángulo inferior de los omóplatos, estos 20-30 grados van a estar trabajando los abdominales. Cuando sigue con la inercia hasta quedar completamente sentado, está trabajando los flexores de cadera. Estos gráficos son los mismos, discriminando punto fijo, punto móvil. Para que sea abdominales tenemos que trabajar despegando el sacro y que los miembros inferiores se encuentren con los flexores de cadera cortados. Cuando trabajamos punto fijo pelvis, punto móvil tórax, solamente se flexionan, como en la posición descrita acá, se flexionan o se flexionan más a 90 grados de la cadera y se eleva hasta unos 20-30 grados para que el trabajo de abdominales no sea compensado con fuerzas de flexores. Cuando lo vemos en algunos de los ejercicios muy vistos, además de punto fijo y punto móvil que va cambiando, también encontramos la participación del psoas ilíaco, de flexores de cadera, también del recto anterior del cuádriceps cuando se extiende la rodilla, psoas o recto anterior del cuádriceps, con lo cual pierde eficacia la participación de los abdominales y uno está entrenando además otros músculos que no es necesario, no está requerido. Con esto entonces terminamos de encarar toda la unidad 9. A partir de la siguiente unidad vamos a ir analizándolo de manera regional.